Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarles a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Hay mucho en qué pensar al seleccionar su pastel de bodas, incluido el tamaño, la forma, el diseño y por supuesto el sabor. Pero uno de los elementos más importantes a tener en cuenta al decidir el diseño del pastel es la cobertura, ya que no solo influye en el sabor, sino en el diseño también. Hoy te digo cuáles son y sus ventajas y desventajas para que puedan elegir el mejor. Acompáñenme. Es probable que tengan algunos sabores de pastel favoritos en mente, pero deberán decidir también el tipo de cobertura. Hay una serie de factores a considerar antes de elegir alguna, y hoy te explico los diferentes tipos, los pros y los contras de cada uno para ayudarles a tomar una decisión. Mientras planifican su boda, es probable que se encuentren con varios detalles con los que no están completamente familiarizados, desde los tipos de flores hasta los proveedores. Uno de estos detalles son los tipos de cobertura del pastel. Por eso deben informarse para asegurarse de que sus elecciones sean las mejores. Si ya han seleccionado un pastelero profesional y especializado, les podrá aconsejar qué cobertura sería mejor según su estilo, diseño, lugar, temporada, clima y la estética de su boda. Para asegurarse de estar completamente preparados al elegir su pastel, es importante que conozcan los tipos de cobertura, su aspecto, textura y sabor para decidir cuál es la mejor opción para ustedes. Para poder elegir la cobertura de su pastel, lo mejor es empezar por considerar la estética y el sabor. No pasen por alto la experiencia que tendrán al disfrutar de su pastel y cómo lo influenciará la cobertura, pues su pastel debe verse bien y saber mejor. En cuanto a la estética, deberán saber qué cobertura es mejor para una apariencia limpia y minimalista o bien para un aspecto relajado o hasta casero. Después deberán considerar la resistencia de estas coberturas al clima, pues no querrás terminar con un hermoso pastel derretido por el calor. Todos los tipos de cobertura que veremos son igualmente excelentes para lograr un hermoso pastel de bodas. Varían en su resistencia al clima y la facilidad para lograr ciertos estilos. Veamos cuáles son las coberturas para pastel de bodas más populares, sus ventajas y desventajas. Naked o semi-naked. Esta tendencia de pasteles comenzó hace unos años y sigue creciendo. Son básicamente pasteles con un poco de cobertura para sellar la humedad y evitar que el pastel se seque por completo y donde se pueden ver las capas del pan y relleno. Es perfecta para una boda rústica e informal. Ventajas y desventajas. Ventajas. Es económico. Desventajas. Hay muchas formas de decorarlo, pero aún así se ve similar al que tendrán muchas otras parejas. No es adecuado para exhibirlo todo el día, ya que podría secarse, y no dura mucho después de la boda. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like, dejando un comentario y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Ganache de chocolate. El ganache es suave y delicioso como una trufa de chocolate. Hay muchas posibilidades. El chocolate blanco se puede teñir en diferentes colores e incluso los ganaches de chocolate con leche o de chocolate semiamargo lucen hermosos con frutas y toques dorados. Se pueden tener acabados tersos y suaves, texturizados, estilo goteo, entre muchos más. Ventajas y desventajas. Ventajas. Es chocolate, sabe muy bien, luce moderno y terso y tiene muchas opciones de estilo. Desventajas. Se debe elegir un pastelero que haya trabajado con ganache antes. No es apto para altas temperaturas. Es costoso. El chocolate de alta calidad definitivamente tiene un costo alto. Crema de mantequilla. Hay muchos tipos diferentes de crema de mantequilla o buttercream, pero una cobertura de este estilo básica se compone de mantequilla, azúcar en polvo y crema. Es deliciosamente suave. La crema de mantequilla es práctica porque se pueden lograr varias terminaciones. Ventajas y desventajas. Ventajas. Es una opción clásica y confiable. Es hermoso para diseños elegantes o rústicos, para bodas al aire libre o en interiores, porque puede permanecer estable durante 6 horas en exhibición en temperaturas hasta medio cálidas y en casi todos los entornos. Permite jugar con las texturas, además suele ser más asequible que otros. Desventajas.
Puede ser demasiado dulce para algunas personas, pero puede equilibrarse con el relleno. No se logran coberturas perfectas para estilos minimalistas. Se derrite con el calor excesivo. Tienes límites de colores, pues aunque se puede teñir al gusto, tengan cuidado si eligen tonos oscuros, ya que se requiere mucho colorante y pintará la boca de quien lo come. ¿Crema de merengue italiano o suizo? La crema de merengue italiano o suizo son dos opciones populares que están hechas, por supuesto, con merengue. Son deliciosas, suaves y menos dulces. Su textura sedosa aporta un acabado brillante. Se puede lograr un terminado muy suave que casi parece fondant y también queda muy bonito con diferentes texturas. Ventajas y desventajas. Ventajas. La crema de merengue es la elección perfecta para las parejas que desean que su pastel de boda tenga un gran sabor sin ser empalagoso y pesado, perfecto para climas hasta medio cálidos. Desventajas. Este tipo de glaseado no se conserva bien durante largos periodos de tiempo o en climas muy calurosos en exterior. Al igual que la crema de mantequilla, si se tiñe demasiado manchará la boca de quien lo consuma. Fondant. El fondant es una pasta de azúcar glass y a veces de malvavisco que se extiende para cubrir el pastel y lograr un acabado impecable. Es una opción muy popular en términos de diseño porque permite hacer encajes, acabados mate y satinado, holanes, trenzas, apariencia de tela y casi lo que sea. El fondant está rodeado del mito de que sabe fatal, pues antes tenía una capa de mazapán debajo que a mucha gente no le gustaba, pero hoy se usa crema de mantequilla o ganache debajo para obtener un mejor sabor. Además solía ser muy grueso, pero eso también ya ha cambiado. Ventajas y desventajas. Ventajas. La textura queda impecable. Es perfecto para diseños y detalles intrincados que no se pueden lograr con la crema. Es estable durante 6 a 10 horas en exhibición en interior o exterior. Mantiene el pastel fresco por más tiempo. Es la opción más adecuada para una boda de verano si no hay humedad. Puede teñirse fácilmente y no mancha la boca. Desventajas. Es a menudo la opción de cobertura más costosa. Si hay un desgarro o una arruga, se debe rehacer todo el fondant. Esta cobertura se ablanda con el calor excesivo, se endurece con el frío y se vuelve pegajoso y se desprende con la humedad. Se requiere un pastelero experto para lograr el equilibrio perfecto entre estética y sabor. Los tipos de cobertura para pasteles se pueden combinar al igual que los diseños y sabores. Por ejemplo, se puede tener una cobertura de fondant con detalles de merengue. Dentro de cada categoría hay muchas recetas disponibles y los pasteleros tienen sus favoritas que funcionan mejor para ellos y los pasteles que ofrecen. Prueben diferentes opciones antes de decidir. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Eso es todo por hoy. Hasta un próximo video.